Mucho preconcepto en general respecto a la sexualidad, ideas también sobre lo que un adulto o adulta se supone que deben ser en torno al tema de la sexualidad. Tenemos una idea, aún hoy, y una vivencia de la sexualidad muy acartonada, muy adulterada, de ahí de alguna manera la palabra adulto. Sí. Por eso es que también la sexualidad de niños y niñas nos moviliza tanto, porque justamente nos lleva a tener que cuestionar este acartonamiento adulto que de alguna manera hemos construido en torno a la forma de vida en general. Si vos querés pensar a veces en un estereotipo de un adulto, es un hombre aburrido, cansado, digo hombre o mujer podría ser, Sí. aburrido, cansado de un trabajo productivo, en definitiva, donde vuelca su energía libidinal en general en algo que le resulte supuestamente útil y que deja de lado mucha actividad vinculada con lo lúdico, con el juego, con la jarana, con la pérdida de tiempo. Sí, tal cual. Entonces, evidentemente que la sexualidad infantil desde ese punto de vista, desde la construcción social que tenemos sobre la adultez y sobre la adultez sexuada, de ahí viene después el mercado y nos ofrece sexo enlatado o sexo fast de alguna forma, desde boliches, bueno, prostíbulos y demás, como para supuestamente gozar, pero después no sabemos bien qué hacer cuando estamos solos y solas respecto, en un punto de vista adulto. La sexualidad infantil, de alguna manera, cuando el niño o la niña viene y nos pregunta cosas a boca de jarro, sin mayor problema, sin mayor filtro de alguna manera, te enfrenta con varias cosas. Primero con tu propia sexualidad infantil que tuviste que dejar allá lejos, olvidada, porque se suponía que fue muchas veces censurada en el propio momento por los adultos y las adultas, cuando te tocabas, cuando querías jugar sexualmente con otro nenito o otra nenita. La mitad de las veces ni te acordás, ¿no? Tenés algún vago recuerdo de alguna vez y que te dijeron que no. Eso no lo hagas. Que te dijeron que no. Entonces, cuando te reprimían y todo eso, a su vez también, después de adultos, se suponía que en el tema de la diversión, se supone que en el tema de la diversión y la jarana, vuelvo a esto de la pérdida de tiempo. ¿Tá? Tener sexo implica pérdida de tiempo. Y en una sociedad exitista de rendimientos, perder el tiempo parece que no es buena cosa. Entonces, de alguna forma hacemos que o queremos que el sexo nos rinda, que el placer sexual nos rinda, para eso utilizamos drogas, formas de evasión también en general. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Sí. Porque sexualidad infantil no está separada de la sexualidad adulta. Son distintas, pero son una misma cosa de alguna forma. Cuando vos sos adulto o adulta y realmente querés gozar sexualmente, tenés que conectar con tu niño interno o tu niña interna. Como dicen en general, ¿no? Los gurúes que andan por ahí. Sí, tener sexo también divirtiéndote. Exactamente. Sí. Pero conectar con la sexualidad infantil. Y eso nos cuesta mucho porque la tenemos muy tabuizada. Viste que en general decimos de los niños y las niñas que son inocentes. Bueno, sí. Sí, está bien. Pero ¿qué quiere decir la inocencia? Entonces, ¿ser adulto o adulta es ser malo? ¿Es ser de alguna forma...? Bueno, la palabra adulto viene de adulterado. Sí, sí, ya lo decías. Hubo algo puro que parece que quedó como entintado, Sí. por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos da como ese miedo de salirnos de las cosas conocidas cuando tenemos que responderle a un niño o una niña que nos pregunta cómo un bebé entró a la panza, por ejemplo, cómo se hacen los bebés, yo qué sé, tantas cuestiones. O si descubrimos a nuestra hija, a nuestro hijo de 2, 3, 4, 5 años masturbándose, cuáles son nuestras reacciones, porque no esperamos que un niño y una niña se masturben en general. Sí. ¿No? Ser espontáneos, ser naturales, poder de alguna manera responder con palabras sencillas, como podríamos hablar sobre la comida, como podemos hablar de la caca, como hablamos del pichí, como hablamos de ir al parque, como hablamos, no sé, de cuando se muere el canarito, el hámster, lo que fuere, ¿no? Cosas que incluso hasta la muerte podemos a veces hablar con otra naturalidad, pero con la sexualidad nos cuesta más. Entonces nos ponemos acartonados o acartonadas cuando incluso, aunque no digamos nada, la pedagogía del silencio es un elemento central que nos ha permeado, la gente que está escuchando, está mirando, sabe, si es adulta, que lo que no nos dijeron nos gritó cosas, por decirlo de alguna manera. Sí, lo no dicho dice mucho más a veces. Todo comunica, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando de alguna forma vos recordás y recordás, ¿no? Montones de temas, preguntabas o hacías tu espontaneidad infantil. Sí. Y resulta que del otro lado, capaz que no te reprimieron explícitamente, pero quedaron como tensos, duros, nerviosos. Ya está. Todo ya se transmitió. Sí. ¿Entiendes? Los niños Y es lo que las pasa cuando un niñas- niño viene y te pregunta algo y ya la cara de uno ya transmitió. Todo lo que tiene que ver con la paraverbal, o sea, Sí. todo lo gestual. Eso es lo que principalmente le llega a una niña y te garantizo que es lo que te queda, Y es incluso lo que cuando le va sos quedando, adulto y adulta, exactamente. porque tiene que ver con una memoria que no es una memoria evocativa, no es una memoria como consciente, sino que se llama una memoria procedural. Yo de alguna manera recuerdo y tengo asociaciones negativas con la sexualidad. Quizá
por la cara de turbación que puso mamá o papá cuando hice determinada cuestión, cuando me toqué y me dijeron acá no. Que quizás ni me acuerdo, pero pasó. Exacto. Y entonces me quedó en mi registro. Tú lo has dicho, quizá no me acuerdo, porque no es un recuerdo a veces episódico, no es un recuerdo evocativo, sino que es un recuerdo procedural, es algo que recordamos desde el cuerpo, recordamos desde los... Esto en psicoterapia, digo, para mí es muy familiar porque evidentemente surge todo el tiempo. Entonces, espontaneidad. Hablar con palabras sencillas, como hablamos de cualquier otro tema. La sexualidad, gente... Sí, la vida. Sí, es la somos vida. seres sexuados, todos, niños, niñas. Claro, si pensamos en la tontería, y discúlpenme, de la pureza infantil, digo tontería porque, ¿qué queremos decir con pureza? La sexualidad no tiñe nada, no daña nada. Lo que daña, cuando hay abuso sexual, por ejemplo, sí, es la violencia perversa de un adulto, pero no es la sexualidad. No es la sexualidad, exacto. El fenómeno de la hipersexualización de niños y de niñas, y particularmente de las niñas, es un fenómeno preocupante, un fenómeno que viene desde el punto de vista estético en general y que tiene que ver con una sociedad en general que está vinculada con, digamos, la producción, en realidad el concepto técnico es hiperestética de lo femenino, o sea, de una hiperfeminidad preciosa, tipo princesita, todo rosado, todo aparentemente delicado y demás. Bueno, esto generalmente también está teniendo una tonalidad erótica, pero en términos adultos, ya no sexual. Hay una cosa a aclarar. Cuando una niña, por ejemplo, se pinta las uñas, los labios, se pone los tacos, el sentido que le está poniendo a ese tipo de indumentaria, a ese tipo de gestualidad y despliegue es lúdico. Ese es para jugar y entrenarse en lo que tiene que ver con roles adultos, parecerse a mamá, papá o a quien sea. Ahora, si eso desde la mirada adulta también tiene una intención relacionada con que soy más linda y por tanto soy más fácil de ser elegible, particularmente por un hombre en el caso de las mujeres, porque la educación es netamente heterosexual. Dicen, ¿no? Exacto. Incluso ponerla en concursos de belleza. Ahí empezamos ya con una sexualización, pero ya de corte adulto y que implica lo perverso. ¿Qué quiere decir lo perverso desde un punto de vista adulto? Cuando el adulto pierde la distancia con el niño. Tiene que haber, y de hecho hay, una distancia entre adulto y niño. El adulto también tiene sexualidad infantil y eso es lo que le permite identificarse con el niño y la niña, pero manteniendo una distancia protectora. Cuando yo la pierdo, abuso sexualmente, hipersexualizo femeninamente a mi hija, como hipersexualicé masculinamente a mi hijo siempre. Nuestra cultura generalmente ha abusado sexualmente de los varoncitos porque desde precozmente se les exige, bueno, por ejemplo un bebé, ¿no? Que el pitito, que mira qué grande, salió igual el padre, que los testículos, que cuántas novias tenés, pero que con la masculinidad y los nenitos varones no lo vemos como una hipersexualidad y existió siempre. De hecho, históricamente se llevaba a un niño a debutar, ¿no? A los varones se les exige eso, ¿no? A los varones se les exige la virilidad y a las nenas se les está exigiendo cosificarse. Claro, sí, sí. Me pareció también que ha cosificado, pero en una cultura que lo coloca como en un lugar de importancia, parecería como que no, es un niño. Vos ponete en el lugar, por ejemplo, de un niño de 13, 14, 15 años que históricamente le ha llevado a debutar a un prostíbulo. Claro. Eso es abuso sexual. Pero como socialmente está tolerado y estuvo tolerado, no está nadie lo ve como tal y se supone que no ha generado traumas. Si fuera nena, también, bueno. Imagínate cómo sería al revés. Sí.